pones unas tarifas demasiado bajas, estás dumping, estás reventando el mercado, ¿no? Entonces, es un poco complicado. En este aspecto, lo que yo he comenzado a hacer, porque bueno, yo soy traductor desde hace años, pero los últimos 3 años he estado trabajando en una empresa, en nómina, sin tener nada que ver con la traducción, y justo ahora mismo estoy volviendo al mercado. A la hora de montar las tarifas, de pensar las tarifas, que es un tema muy interesante, que espero que Ramsés lo pueda tratar luego. Lo que he hecho... Sí, eso también es muy interesante, eso también es lo que iba a preguntar, porque acá en Argentina está el colegio, digamos, de traductores, pero en Buenos Aires, yo soy de Cipolletti, digamos, lo que es al sur, y acá creo que también hay un colegio, todavía no he investigado al respecto, pero cuando he preguntado a otros traductores me dicen, es muy respectivo las tarifas, porque en una provincia se cobra de una manera, según los colegios de otra, entonces uno no sabe si todavía ni siquiera empezó qué tarifas poner, como decir, si la pongo muy alta nadie me va a contratar, y muy bajo, por lo que he visto en otros comentarios de otros foros, te dicen, no, pero ya te fuiste al carajo, diciendo, Claro. no te rebajes a tanto, y entonces, ¿y qué color más efectivamente el colegio? La cuestión que según lo veo yo, claro, depende también de la situación personal que tengas, ¿no? Si Ramsés no está de acuerdo, pues oye, dinos y primero también me gustaría decir que también tengamos posibilidad de hacer ese compartir, así que por favor, adelante. Vale, perfecto, pues mira, yo creo que también depende un poco de tu situación personal, vital, te quiero decir. Yo, por ejemplo, ahora mismo que estoy volviendo a montar todo el negocio, sí que es verdad que tengo la suerte de haber ahorrado dinero durante estos años que he estado trabajando en nómina y, por ejemplo, no tener a mi cargo ni hijos ni grandes gastos, ¿no? ¿Esto qué te lleva? A intentar poner unas tarifas que tú consideras que son justas por tu trabajo, porque realmente no tienes una necesidad imperiosa y real de necesito dinero porque si no mañana no como. ¿Vale? Si pones tarifas más altas, evidentemente, al principio habrá mucha gente que rechace contratar sus servicios. Claro. Pero con el paso del tiempo llegarán esos clientes y tendrás las tarifas justas que tú has considerado. Una vez más, si no tienes la obligación de eso, de mañana tener que dar de comer a tus hijos, de tener que comprarles el material para el colegio, todo esto, ¿no? Entonces, por eso yo creo que también depende mucho de la situación personal que tenga cada uno. Por ejemplo, puede estar 2-3 meses sin tener ningún encargo a precios bajos, reventando el mercado, porque es mi situación personal, pero entiendo perfectamente que otra persona que tenga una situación personal mucho más complicada tenga que bajar los precios. Efectivamente. Es que hay algo que el mercado ha cambiado a lo largo de los años, porque, claro, antes la traducción era un poco más local, ahora mismo un traductor trabaja para todo el mundo. Entonces, el hecho de que yo viva o en Mendoza, Argentina, o en Finlandia, o en Sydney, es que tendría que dar igual. A eso lo que afecta es los impuestos que tengas que pagar en tu país, pero las tarifas de lo que cobres hacia afuera, hay otros factores que lo van a influir y no es tu localización geográfica, sino más bien los idiomas que controlas, el tipo de traducción que haces u otro tipo de factores más que dónde estés situado. Porque claro, tus clientes van a ser gente que no controle tu idioma nativo. Y la gente que te rodea son gente que controla tu idioma nativo. Considero que en realidad es un tema muy, muy interesante, de verdad les agradezco mucho las aportaciones que cada uno están realizando. Aviso por aquí porque resulta que me di cuenta recién, idiota yo, de que no había iniciado la grabación, por eso ya está grabando la conferencia y me aseguraré de ubicar las compensaciones correspondientes, lo cual también incluirá, lo estoy pensando ya, realizar una siguiente celebración de un encuentro cuanto antes para hacer, por así decirlo, un plus ante ese error mío que cometí. Por eso, al respecto... Francés, disculpa que te corte. ¿Qué programa estás usando vos para hacer este tipo de conferencias? Vale. Ahora mismo estoy utilizando a PowerSoft para hacer la grabación. Es muy bueno, es gratuito y se consigue a través de internet.
Está buenísimo. Está Yo personalmente lo utilizo y está buenísimo. Lo he utilizado en todas mis conferencias previas y de verdad funciona muy bien. También, ¿qué funciona? Como les decía, está muy bien que hablemos de este tema, sobre todo es de los primeros que veo que es lo que suscita el interés de que muchos de ustedes también hablen. Porque en otros temas lo he tratado, lo pueden comprobar en las conferencias, como que hay cierta reticencia. Sin embargo, con el tema de las tarifas, ahí se nota que hay, por así decirlo, un interés más patente, más evidente, y por tanto les agradezco mucho también esta posibilidad de ver eso ahí también. Está buenísimo que nos planteemos esta temática porque se desarrolla, como ustedes mismos anotaron, una dialéctica. Es la que mencionaba antes Karina al principio también y cada uno también lo ha mencionado. Es decir, ponemos tarifas muy bajas, se nos cagan encima todos los colegas. Ponemos tarifas muy altas y se nos cagan encima todo el mercado. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? ¿Recuerdan que les había dicho que lo importante primero es cierto orden que hay que ubicar primero? Que vamos a decirlo así, no tiene que ver con las cuestiones materiales. Viene aquí. ¿Por qué? Porque si uno no decide, o mejor, voy a entrar por la otra vía, si uno parte de plantearse cuánto tiene que cobrar según los factores externos, está abocado al fracaso. ¿Por qué? Porque vas a depender de lo que pase en lo externo. ¿Qué quiere decir esta cuestión? Pongamos, uno podría decir, sí, no puedo poner tarifas altas porque no me van a contratar. Disculpa, ¿qué? Podríamos decir, ¿y por qué entonces hay muchísima gente que le compra a Apple con ordenadores que valen miles y miles de euros? O sea, existe también un mercado para esas posibilidades. O sea, por caso, plantear, en un primer momento podríamos decir, no tiene algo que ver esta cuestión. Tengo que considerar otros factores, porque simplemente si me guío por las apariencias no funciona. Segundo, a nivel de tarifas muy bajas. A ver, sé que lo que voy a decir ahora va a resultar polémico y no digo que se lo tomen al pie de la letra, pero yo me plantearía a nivel personal, y les recomiendo que se lo planteen a cada uno a nivel personal, si lo que nosotros entendemos en realidad por tarifas muy, muy bajas, no me refiero a un céntimo por palabra, evidentemente que no, pero por caso, tarifas de 4 céntimos que me han dicho, uy, con eso no vas a ganar dinero, no vas a vivir. Yo me plantearía hasta en cierto punto si no exageramos un poquito las cuestiones. Lo digo no solamente a nivel de este tema, sino en general, el público traductor. Porque uno puede comprobar rápidamente en los foros de traducción que muchas veces nos comemos la cabeza por cosas que en realidad si las analizamos bien, no analizar, porque eso también es una cuestión mucho más profunda. Pero si las pensamos bien, tal vez veríamos que exageramos un poco. Yo estuve haciendo los cálculos y pongamos, si uno cobra 4 céntimos la palabra, pongamos, que dicen que no, eso no lo puedes aceptar en tu vida porque te desvalorizas. 4 céntimos la palabra, traduciendo a... ¿cómo sería? A 2.000 palabras al día, lo cual es una cifra de palabras bastante promedio, no es una cuestión que te tengas que desbordar ni hacer un esfuerzo titánico para traducir 2.000 palabras por día, porque eso son a 500 palabras la hora, un ritmo bastante bueno trabajando durante 4 horas al día de producción y a lo mejor otras 4 de investigación, lectura, etcétera, etcétera. Pongamos... Consulta. Sí. ¿Cómo te manejas con esto del tiempo de traducir? ¿Qué sé? ¿Te levantás a las 8 de la mañana y estás todo el día? ¿O decís, bueno, voy a hacer 1 hora este proyecto y si no lo terminé lo sigo después? Yo tengo una flexibilidad, personalmente, yo tengo una flexibilidad bastante flexible, vamos a decirlo así, respecto de los horarios. Pero por cosa mía, cada uno se pude poner el horario que quiera, ¿eh? Claro, como dicen, hago tantas palabras por hora, entonces si son 250 palabras y por hora... 250 palabras por hora, sinceramente, sí, me parece que incluso es un ritmo todavía más light, porque 250 palabras, si uno se pone a cronometrarse y uno tiene un buen nivel, se llegan enseguida, pero bueno, vamos a poner también eso ahí, pongamos... 2.000, 2.500, no sé. Sí, 2.000 palabras como les decía, 2.000 palabras por día, que se puede hacer perfectamente. Esos son unos 80 euros, más o menos, al día, facturados. 80 euros por 5 días, o sea, descontando los fines de semana, si no queremos tocar algo del ordenador el fin de semana, son 400 euros a la semana. 400 euros a la semana por 4 son 1.600.
quitemos, vamos a ver, 300 más o menos de impuestos. Y claro, porque el IVA en realidad no se contabiliza porque es una cuestión que tú le sumas y que después va a tener que pagarse, o sea, se puede descontar directamente al respecto. Serían unos 1.300 euros al mes. Como sueldo para iniciar no está mal, sobre todo teniendo en cuenta que nosotros gastos de infraestructura no tenemos casi. Si somos jóvenes y por caso todavía residimos en casa de los padres, pues pongamos, casi no tienes gastos, porque es pagar la luz, pagar el internet, no tienes que pagar un super negocio a nivel de un alquiler de 500 euros todos los meses o una cuestión así de tienda, no, sino que es una cuestión... Eso sí, autónomo. Efectivamente, estamos hablando de que tienes posibilidad de trabajar directamente desde tu casa, levantándote a la hora que quieras y haciendo los horarios que quieras, porque no tienes un supervisor a nivel de un jefe ni cosas de esas, o sea, tienes total libertad. Para iniciar, un sueldo de 1.300 euros, seamos realistas, no está mal, sobre todo teniendo en cuenta la crisis supuesta económica hoy en día. Que hay gente que cobra todavía 900, 700 euros por jornadas mucho más extenuantes. Lo que les quiero decir con esto es, en primer lugar, si uno aprende a pensar desde otros referentes, tal vez esa supuesta dialéctica en la que vamos rebotando de un lado a otro, tiene salida, tiene posibilidad de ser atravesada. Porque si primero tenemos que ver eso, es decir, esa supuesta dialéctica en la que nos comemos la cabeza todos los días, igual es una cárcel porque nos aferramos a pensar con esos términos, pero si pensamos desde otros términos, tenemos posibilidad de alcanzar otras soluciones. ¿Qué otros términos? Es lo que les quiero aportar hoy aquí. Por caso, si uno, en primer lugar, que tengamos bien claro cuál es el problema, y vamos a verlo primero en una cuestión concreta, luego tenemos posibilidad de eso de hacer una ampliación. Si uno piensa, por caso, una asociación así, yo no puedo cobrar lo que yo quiero cobrar porque en el mercado se cobra tanto, es lo que les decía antes que aboca al fracaso. Porque es una, lo voy a decir así, disculpen si les resulta ofensivo, pero es una tontería que nosotros que somos traductores, que somos en principio, los que nos comprometemos con tener capacidad para conectar cualquier cosa que de entrada no sea posible conectar, porque recordemos, los traductores somos puentes entre culturas. ¿Cómo es posible que yo renuncie a lo que yo quiero conseguir porque diga en tal cultura no se cobra lo suficiente que yo quiero cobrar? Pues se tiene posibilidad de construirlo, para algo somos traductores, para construir esos puentes donde antes no estaban. Yo se lo digo así con suficiente, y ojalá sea así, con suficiente intensidad, porque sinceramente me resultó muy penoso en un sentido lamentable, decir que de verdad que da pena, ¿sabes? Me da dolor ver que haya colegas que dicen, pues entonces yo no me puedo dedicar a la traducción, no me puedo dedicar a mi sueño porque no se cobra lo suficiente en el mercado. ¿Cómo que no se cobra suficiente en el mercado? No se trata de lo que pasa en el mercado, se trata de lo que haces tú con eso. Porque Apple, cuando inició Steve Jobs, evidentemente que no tenía siquiera un mercado al quien vender sus productos. Imaginemos que pensáramos todas las cuestiones así. Como no existe de entrada lo que yo quiero hacer en el mundo, entonces no lo hago. Pues entonces ni nazcas, porque como no tenías un lugar desde antes en el universo, pues tampoco tenías posibilidad de nacer. Si venimos a hacer algo, es para hacer esa creación que cada uno decidamos, para hacerla, para crear. ¿Y qué quiere decir con esto? Plasmado directamente a esta temática. Clave. No se trata de empezar por cuánto se cobra. Se trata de, en primer lugar, tener posibilidad de definir, según qué criterios, ahora también tenemos posibilidad de hablarlo, si no ahora pues en siguientes reuniones, con qué criterios decides tú cuánto cobrar, cuánto quieres tú cobrar. Y luego vemos qué hacemos. Y luego vemos, y yo te ayudo que tú también lo hagas, tal vez no con aportes personalizados, pero sí con indicaciones, para que tú cobres lo que tú quieras cobrar. ¿Y qué vas a hacer con lo que, en ese caso, si te puedes plantear qué es lo que se cobra en el mercado? Primero decides tú lo que tú quieras hacer, y luego vemos qué es lo que pasa a nivel social. Porque la sociedad va a adaptarse a ti, no que tú vas a adaptarte a la sociedad. Y no se lo digo, y no es una cuestión que les diga en plan utopía y tal. Es lo que ha pasado siempre, cuando se han generado suficientes cambios. Porque si vamos a decir, Einstein hubiera tenido que adaptarse a lo que les decían de que era posible o no era posible según el paradigma científico del momento. Einstein se lo pasó por el forro, pero tampoco lo dejó de lado. O sea, quiero decir con esto, en el sentido de no permitió que le determinaran qué es lo que le decían que era posible o no era posible a nivel de su teoría. Le van a decir por todos lados, no, te equivocas, Einstein, tal. Pero gracias a que él siguió más allá de eso, tuvo posibilidad de insertar la teoría a la cual ninguna otra persona quiso darle bola. Y gracias a eso tenemos a
Einstein inscrito en la historia como hoy en día lo conocemos. Lo mismo también, bueno, en cierto nivel. A Darwin también le quisieron dar por todos lados cuando en aquel momento él propuso sus avances, sus descubrimientos respecto del evolucionismo. Sin embargo, vamos a decirlo así, por seguir adelante al respecto, no se bajó de su teoría, consiguió que su teoría entrara. Imagínense que tengamos posibilidad de aplicar esa misma lógica también aquí. O sea, que cada uno tengamos posibilidad, y la tenemos, y tenemos la oportunidad de hacerlo, de decidir cuánto queremos cobrar. Y entonces vemos qué es lo que pasa a nivel de, por así decirlo, con qué aprovechar las fuerzas de la sociedad. Evidentemente, no le puedes encajar a alguien, por así decirlo, lo que tú quieras hacer, pero tampoco se trata de conformarse con lo que el otro quiera respecto de cada uno. Porque si nos conformamos, pues entonces ni siquiera podríamos llamarnos personas, seríamos en realidad simplemente marionetas de lo que quiere el otro. Lo que yo trato de transmitirles en primer lugar es ciertas indicaciones con que aprender a decidir eso. ¿Con qué? Con 4 coordenadas, y simplemente las introduzco hoy aquí porque también estamos ahí 20 y quiero que también hagan alguna otra pregunta. Es un orden específico. ¿Desde dónde pensamos? ¿A dónde nos dirigimos? ¿Por dónde lo hacemos? ¿Y qué resultado queremos alcanzar? Primero, súper fácil. ¿Quieren conseguir algo? Nómbrenlo. Díganselo. Escúchense. Porque pasamos muchísimo tiempo quejándonos de lo que pasa a nivel de la sociedad, quejándonos a nivel de lo que no pasa a nivel de la sociedad, autocompadeciéndonos de ¡ay, qué sufrimiento tengo! Pero nunca ni siquiera nos planteamos qué es lo que queremos conseguir, qué es lo que cada uno quiere conseguir. Si primero nos damos la oportunidad de nombrar, poner nuestra mente en definir qué queremos conseguir, ya estamos dando un paso más allá de el resto de la sociedad, que simplemente se pone a girar alrededor de lo que pasa con Trump, de lo que pasa con el Papa, de lo que pasa con tal político, etcétera, etcétera, etcétera. Primero eso, entonces, definir qué resultado quieres alcanzar. Gracias a definir lo que tú quieras alcanzar, vas a tener posibilidad de escuchar lo que nombras al respecto. Hagan la prueba. Tengo los casos también grabados en mis conferencias. Les recomiendo que le den un vistazo, también lo escuchen. Lo que resulta de difícil de que alguien nombre lo que quiera conseguir. O sea, incluso a nivel de, definir qué quieres hacer, cuánto quieres ganar, en qué actividades. No, te dicen, pues cuando les preguntas qué quieres conseguir, te nombran el problema, te nombran lo que les gustaría hacer pero no lo hacen, lo que podrían hacer pero no pueden, lo que buscan, pero que en realidad de buscar a concretar hay un abismo enorme. O sea, van a tener posibilidad de escuchar en qué términos piensan. Porque poniendo los pensamientos en palabras es que ahí tenemos una primera traducción. Y de la misma manera que al hacer una primera traducción tenemos posibilidad de ir corrigiendo el proceso traductor, lo mismo vamos a tener posibilidad de hacer también sobre nosotros mismos. Es decir, yo trato de traducir una serie de ideas a mi realidad. Siempre se ha dicho esto de sí, tenemos que conseguir ideas, pero donde se juegan las castañas es en el proceso de tratar de llevar. Y no simplemente tratar, porque si solamente nos quedamos en intentarlo, pues será una fatalidad. En el proceso de llevar nuestras ideas a una concreción en realidad donde en realidad se juegan las castañas, señores. Porque ahí tenemos posibilidad de ver, comprender y concluir respecto de si estamos cada uno dirigiéndonos a donde cada uno dice que quiere dirigirse, o si en realidad quedamos perdidos en una maraña de ideas, de confusiones. Como les decía, escuchar, por caso, si dices, son casos de libro, y esto lo ha trabajado el psicoanálisis en una profundidad impresionante. Si alguien, por ejemplo, te dice, yo lo que quiero es buscar trabajo, de ahí encontrarlo, chatán, es decir, porque hay un abismo enorme. Buscar las cuestiones, de ahí que las encuentres. Se pueden pasar 1000 años. Y así sucede, porque la gente se plantea las cuestiones solamente en términos de buscar. Lo que pasa es que todo eso funciona a nivel inconsciente y ni siquiera nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque hay unos mecanismos inconscientes, disculpe que les hable así en términos un poco técnicos, pero es fundamento del psicoanálisis, es fundamental para ser traductor, también aprender cuestiones de psicoanálisis. De hecho, lo decían los grandes psicoanalistas como Lacan, que la función del psicoanalista es hacer de traductor
del lenguaje del inconsciente para que la persona tenga posibilidad de, o sea, el paciente, el analizante tenga posibilidad de operar con eso. Y de hecho esto en Argentina lo tienen que tener a nivel incluso del zeitgeist de su pueblo, porque es decir, el psicoanálisis en Argentina es, por así decirlo, una cuestión que es compuesto directo de su cultura como tal. El psicoanálisis en Argentina es uno de los más famosos que hay. Pero bueno, como les decía, aprender a escuchar los términos en los cuales uno piensa, porque al escuchar eso uno va a tener posibilidad de descubrir si piensas en términos que no te convienen, porque no los has decidido tú. O sea, por caso, yo pienso en términos de que cuando tenga dinero seré feliz. Uno podría decir, pues mira, eres un iluso porque te mientes a ti mismo, porque cuántas personas son infelices aún teniendo muchísimo dinero. Esas posibilidades las tenemos posibilidad de descubrir gracias a escuchar las palabras con las que pensamos. Una vez realizado esa escucha, tenemos posibilidad de reorientar. Ok, yo descubrí que solamente quiero buscar. Pues vale, ahora voy a orientar mi vida. Es un caso, no digo que se acabe el proceso, pero pongamos, voy a orientar mi vida a encontrar lo que yo quiero lograr en mi vida. O sea, si alguna vez trato de rendirme porque al buscar no encontré lo que yo quería, entonces voy a prohibirme rendirme, porque yo lo que quiero es encontrar, no buscar simplemente. Pues entonces ahí, o sea, voy a tener que seguir dirigiéndome, voy a tener que encontrar nuevas vías, voy a tener que... Todas las cuestiones que pensé que me podía justificar dejar a medias, no las puedo dejar a medias, tengo que llegar a donde yo quiero llegar. Pues entonces ahí voy a tener que seguir adelante. Pues entonces, una vez realizado esa orientación de a dónde voy a tener que dirigirme, de acuerdo con un plan que tengo que trazar según lo que escuché, que son los términos en los que automáticamente pienso, tengo que dirigirme entonces a algo que esté más allá de, por así decirlo, esos términos iniciales, pues entonces voy a encontrar por dónde voy a hacerlo, o sea, cómo lo voy a hacer. ¿Cómo lo voy a hacer? Yo les puedo indicar herramientas de tipo LinkedIn, pros, trucos. De hecho, voy a hacerlo ahora en 5 minutos y que no se me olvide porque les quiero hacer un regalo particularmente a ustedes por participar en la conferencia de hoy. Karina ya lo conoce porque participó en la ocasión anterior, pero también se lo quiero compartir de nuevo a compañeros, a colegas que también participan hoy aquí y que también tienen algunos datos más que descubrí mientras tanto, de cómo hacer por caso un aumento de la productividad traductora a, por ejemplo, pasar, y no les miento, de traducir 500 palabras por hora a 1500. Se puede hacer porque yo lo he probado conmigo. Y funciona. Pero por eso, ¿Cómo? Sí, por eso es decir, necesitamos un orden. Necesitamos un orden para eso, porque a lo mejor, por caso, yo les digo como de entrada, pero resulta que, como decía Enrique antes, respecto de las condiciones personales, pongamos que tú te distraes muy fácilmente respecto de tus dramas familiares. Por mucho que yo te dé cómo hacerlo, hay condiciones previas que te determinan, que permitimos que nos determinen a cada uno. Si primero, por así decirlo, resolvemos esas cuestiones más sutiles, pues entonces vamos a tener posibilidad de aprovechar todo el universo de herramientas que el universo pone a disposición nuestra y que no utilizamos de entrada porque directamente ni las vemos. Y no las vemos porque nos quedamos aferrados a cuestiones que son automáticas. Por eso la autonomía pasa primero por atravesar lo automático en cada uno de nosotros. Y eso no se soluciona simplemente con hacer un papelito. Por eso traté de decirles cuestiones al principio, que las digo aquí rápidamente para que quede también grabado, porque antes no quedó grabado. O sea, eso es un problema mío. Imagínense lo que sucedió antes, es decir, imagínense si yo hago una conferencia así, tal, buenísima y tal, pero es que ni siquiera la grabo. ¿Qué más da que yo utilice? Claro, ¿qué más da que yo haga la mejor conferencia si después resulta que por un olvido, lo cual es una cuestión muy sutil, no realizo la grabación? Ven, a eso, ¿cómo hacerlo? Por ejemplo, ¿con qué programa? El cómo hacerlo quedó supeditado a cuestiones que son personales. ¿Por qué me olvidé yo precisamente hoy? O porque cometí una cagada, disculpen la palabrota así, cometí un error enorme que no tendría que haberme permitido con respecto a una cuestión con la cual yo me comprometí, y claro, eso ya de por sí polarizó mi mente a seguir cometiendo errores, porque la mente es así de automática, es como una especie de dominó, tú metes algo infeccioso y eso se contagia hasta que uno ponga un corte. Yo por eso también utilizo estas vías para comprometerme con ciertas cuestiones públicamente y, por así decirlo, meterme un cohete donde me lo tengo que meter para llegar a donde tengo que llegar.
un caso muy rápido. Yo ahora mismo estoy residiendo en Barcelona. Y yo antes, hace 3 meses, residía en casa de mis padres, todavía grandulón del copón con 24 años ya, todavía en casa de tus padres. Bueno, y yo que tengo que decir que tengo 41 y todavía sigo viviendo con mi vieja, pero claro, pero eso ya son cuestiones económicas también. Claro, pero también yo hubiera volado. Efectivamente, pero eso es una cuestión personal. Yo no digo que tú tengas que hacer eso, ¿se entiende? A lo mejor tus objetivos son otros. Sin embargo, para mí, yo me lo tuve que decir. Yo me lo tuve que decir para dar el salto. No se trata de que la cuestión acabe ahí, pero por eso les decía, ¿qué más da que, por así decirlo, que seas el mejor traductor del mundo si después resulta que eres una pésima persona? Y los conozco. Y los hay. Y también lo digo por mi caso. Yo tengo unos 10 buenísimos en mi, ¿cómo se le llama? En mi expediente académico. Pero de ahí a tener el éxito que yo tengo, hay un abismo, señores. De las notas que ustedes tengan cada uno a lo que hagan después a nivel de concreciones, las notas son sinceramente simplemente un número en un papel. El proceso, el camino, vamos a llamarlo así, que hagan de utilizar eso también para conseguir lo que ustedes quieran, comprometiéndose con sus sueños, comprometiéndose con las traducciones que ustedes quieran hacer, porque traducir sueños a realidad también es una traducción, señores. Ahí sí se juegan las castañas. Y no simplemente en cuánto se gane en una universidad a nivel de notas. Como les decía, entonces, ¿por dónde? Los por dónde van a aparecer según los ordenamientos que cada uno decidan. Y ahí entonces van a tener posibilidad de, si necesitan a nivel fiscal, por caso, darse de alta como autónomos, pues vale, ok, porque ya es una herramienta a nivel de por dónde, quiero decir, una herramienta a nivel de por dónde. Según el resultado que quieran hacer, que quieran conseguir, pues entonces los por dónde que elijan, o sea, los cómo hacerlo, los decidirán de acuerdo con eso. Hay gente que se obsesiona con las cuestiones fiscales, pero mira, a lo mejor lo que te falta no es fiscalidad, lo que te falta es desarrollar, por ejemplo, que tú te sientas como quieras sentirte al traducir. Porque un traductor con todo ordenado fiscalmente, pero que después resulta que es un infeliz en un sentido de todo el día deprimido y tal, eso afecta muchísimo a las traducciones, ¿eh? Y si permites que eso te afecte a nivel de las traducciones también, después cometes errores y pierdes clientes, y se lo digo por experiencia. Yo me he metido unos marrones por cometer la estupidez de permitir que yo no tenga la alineación de afectos, llamémoslo así, ¿sí? No sentir yo el afecto que quiero sentir en el momento de la traducción. He realizado unos destrozos enormes y después he tenido que aprender a atravesarlo, claro está. Por eso se lo digo desde la experiencia, con experiencia en mano, quiero decir. Entonces, la autonomía, es decir, el trámite fiscal del ser autónomo o no ser autónomo, lo que le llaman ser autónomo en realidad, es tan solo una parte de todo lo que en realidad es la autonomía. Autonomía significa autónomos, o sea, nomos que tú decides sobre tú mismo. Entonces, ahí está el auto. O sea, nomos, ¿con qué te comprometes? ¿Con qué resultado quieres llegar a alcanzar? Nómbralo, eso lo tomas como ley. Y eso lo tomas como ley sobre ti. O sea, autónomos, nomo propio. Nomos propio. Y entonces vas a tener que atravesarlo automático. Automático por caso olvidarte de hacer la cuestión que te habías comprometido a realizar. Y lo pueden ver aquí hoy en día, por eso lo digo. Yo cometí un error espantoso y ahora tengo que, por así decirlo, hacer los circuitos que tenga que hacer para también hacer una compensación de la mitad de la grabación que no realicé. Vale, entonces, al respecto, les decía, ¿por dónde? Y entonces, finalmente llegas al resultado que quieras conseguir. Esas son 4 coordenadas que te ayudan, en primer lugar, a establecer un plan. Y eso es lo que propongo que continuemos trabajando y desarrollando en siguientes reuniones, porque son primeros 4 pasos de, en realidad, un plan que tiene que tener 11. ¿Cuáles son los otros 7? Lo hablamos en otro momento. Pero también les puedo decir que pueden, y les enseñaré, por así decirlo, secretos y trucos de negociación, con qué aprovechar la energía que cada uno tenga, con qué evaluar, con qué herramientas evaluar por caso una traducción, más allá de lo que te diga tal o cual cliente o tal o cual traductor. No, yo tengo posibilidad de argumentar que mi traducción es la que va, mucho más allá de lo que a ti te parezca a nivel de opinión. Todo eso tiene herramientas, todo eso tiene referentes y yo se los puedo enseñar y me comprometo a hacerlo. Y por eso también me comprometo aquí, aprovechando que, como había dicho, utilizo estos contextos para demostrar también que esto es aplicable. Yo tengo actualmente también un sueño que es enseñar en cada una de las universidades españolas de
la península, ¿sí? Ya he participado en Madrid y en Las Palmas de Gran Canaria. Mi compromiso a través de estas reuniones es también dar conmensurables de que de que yo tengo posibilidad, tengo las herramientas de también enseñar en cada uno de esos lugares, aunque parezca imposible. A mí personalmente me parece imposible, pero no voy a permitir que eso me determine. Y utilizo entonces estas reuniones también para que quede testimonio como compromiso público. Mío particular a nivel público. Pues muy bien. Vale, son las en punto, son las 1:30 en punto. Si quieren realizar alguna pregunta más, yo estoy encantadísimo de respondérselas. Que sean, si es posible, preguntas así puntuales, porque si queda algún tema muy específico que tratar en profundidad, tenemos posibilidad de continuar tratándolo en el siguiente encuentro, que trataré de que sea lo antes posible también, para también brindarles esa grabación a la gente que, por culpa mía, no tendrá la grabación completa de hoy. Yo te quería algo cortito, porque Venga. más detalles, así, preguntas, es muy largo. ¿Te acordás que la vez pasada, cuando estábamos con Melissa, creo que era la chica? Sí. No recuerdo de qué país era. Melina, algo así era. Sí. Que hablabas vos de tu página de agency, algo así. Sí, agencia Prophecy, sí. Y que decías que si éramos traductoras, etcétera. Bueno, yo en mi caso no, me falta todavía un año. No he hecho ningún curso de las CAT Tools, ni tampoco tengo especializaciones al respecto de ningún tipo. Entonces, bueno, yo sé que primero tengo que recibirme, o por lo menos antes de terminar, hacer las capacitaciones de algunas de las trados, MemoQ, algunas de esas, y después ver el tema de las especializaciones. Pero cuando vos decías el tema de tu página, nosotros podemos entrar igual, aunque no tengamos experiencia ni manejos de herramientas ni nada por el estilo. Sí. De hecho, gracias por nombrarlo, porque así me acuerdo Yo entré a la página, pero no sabía dónde exactamente, si tenía que poner en mi currículum, o como para decir, bueno, que quede en la base de datos, como para cuando yo termine, tener un poco más de especialización al respecto, aunque no tenga experiencia, y empezar a formarme. Efectivamente. Porque, bueno, sé que están las agencias, como la tuya, o tantas otras, después para trabajar in-house, o para no tener exclusividad, digamos, con esa empresa, con particulares, etcétera. De acuerdo. Siempre tienen, tienen posibilidad siempre de registrarse. Si les recomiendo, es decir, a principio, evidentemente, yo no les puedo contratar si todavía no tienen lo básico. Claro. Pero si quieren registrarse, regístrense, y luego simplemente quiero decir con esto, no esperen. Y luego cuando ya tengan su habilitación oficial, pues entonces, Agencia Prophecy, lo voy a escribir aquí porque creo que a lo mejor no todos tienen el dato. Gracias. Ahí está. Efectivamente, regístrense si quieren, y luego cuando obtengan todo el titulado, así decirlo, pues entonces actualizan su registro, y así eso queda indicado en la página web también, porque así tenemos posibilidad de contactar. Vale. Cuando vos hablas de fiscalía, ¿es la parte de los contadores? Sí, los contadores, todos los impuestos de valor añadido y tal. Por eso, como consejo, también... tengo que averiguar con un contador esas cosas. Sí, efectivamente. Si tienen posibilidad, pues eso. Como tienen, a lo mejor tú, en caso de Karina, tienes algunos años y tienes posibilidad de ahorrar también, también hay que tener, vamos a decirlo así, buena mentalidad. Sí, a nivel de planificar. Si yo veo que voy a tener que hacer un cierto pago, pues entonces aprovecho, por ejemplo, si tengo que ahorrar, pues bueno, un circuito de los muchos que tengo posibilidad de utilizar. Además de como lo comentábamos antes, de siempre respetar los referentes de la legalidad, sin que eso signifique limitarnos a eso. Y también, por ejemplo, hacer los circuitos extras, como comentábamos antes, de que si tú tienes que hacer un pago de tal fiscalidad, pues entonces genera circuitos extras. Por ejemplo, en mi caso, como les decía, doy clases de lenguas, utilizo ese dinero para pagar esos impuestos, y entonces todo lo que gane de mis traducciones es para mí en cuanto a ganancia personal. Es un truquito que me han enseñado y que funciona. Vale, al respecto, en cuanto a herramientas. Primero, yo tengo también algunos cursos dados de aprender a manejar MemoQ y aprender a manejar iGSub. ¿Cómo? iSub, es un software de subtitulado. Hoy, aprovechando, gracias a que lo pusiste en juego, hagamos así, una negociación para ustedes.
si todavía no conocen el MemoQ. Yo creo que Enrique seguramente sí, pero bueno, si tú, Karina y Gastón, y si Enrique tampoco lo conoce, pues bueno, también se aplica. Envíenme un mensaje después de la reunión, que yo les abro gratuitamente ese curso, que también tiene un pago, es decir, pero a ustedes se los abro gratuitamente por venir hoy aquí. Donde enseño todo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo hacemos gratuitamente? Sí, no, es decir, decir, el link? Sí, es decir, envíamelo, es decir, envíame el correo, oye, por favor, Ramsés, ya que abriste esta oportunidad, por fin, yo estoy interesado en recortar, para así acordarme, porque ahora mismo no lo voy a poder hacer, tengo ahora también un compromiso, y yo les envío el link, porque lo tengo en YouTube, es decir, pero solamente se lo abriría en condiciones habituales a personas que pagan el curso, así que son 10 euros la hora, más o menos. Y yo les abro el vídeo entero, que es 1 hora y 10 más o menos, donde explico todos los fundamentos básicos del uso de MemoQ. La versión de 1014 porque es la que tengo, pero bueno, es decir, con eso ya les ayuda a aprender todos esos fundamentos básicos de MemoQ y lo tienen para siempre. Si, ay, mira, yo quiero enterarme cómo se utilizaba esto, pues venga, voy y compruebo el vídeo que hizo Ramsés. Cómo se hacía para exportar, yo qué sé, en MemoQ el archivo bilingüe. Clean y unclean, como lo suelen llamar. Pues entonces tienen ahí esa utilidad. Dime. Para tomarte de vuelta. Si podrás hacer, cuando tengas tiempo, obviamente, para la próxima conferencia que tengamos, una lista de todas las herramientas que por ahí llegues a usar, que nos puedan servir a nosotros. Bueno, en mi caso, porque no tengo todavía mucha noción al respecto. Por ahí conozco 2 o 3 nombres que como que has mencionado. Por ahí los otros chicos, no sé, pues capaz que ya son traductores experimentados y tienen más noción, pero bueno. O hay alguna que por ahí no hayan usado, entonces como para cualquier herramienta que nos sirvamos nosotros. Vale, excelente. Hagámoslo así. Yo tengo planeado de que tal vez de aquí a 1 o 2 semanas realice la celebración del siguiente encuentro que me había comprometido. Antes de eso yo enviaré un correo, ¿sí? Promocionándolo y publicitándolo, ¿sí? Envíamelo en ese caso, un recordatorio, yo también me aseguraré de recordarlo, pero por si acaso también envíame un recordatorio, por favor, Ramsés, recuerda de traer este material, porque interesa que lo trabajemos, y yo me aseguro de traerlo también, una lista entera de las herramientas que yo utilizo. Así, digo, para asegurar que no dependemos el uno del otro. Está bien. Muy bien, de acuerdo, pues entiendo que no tienen alguna pregunta más. Y ya, por ahora no. Excelente. Bueno, excelente por hoy. Después quiero que también sigan teniendo por hoy. Es decir, porque también continuaremos celebrando siguientes encuentros. Muchísimas gracias, de verdad. Lo del MemoQ, ¿cómo era que tenemos que recordarte? Sí, envíame un correo después diciendo, oye, mira, yo quiero conseguir el curso de MemoQ que diste. Yo me aseguro de pasarte el link. Ok. Después, bueno. Sí. Pues muchísimas gracias, señores, de verdad, por participar en el día de hoy. Les agradezco mucho su participación y ojalá de verdad que continuemos encontrándonos. Por mi parte, yo voy a seguir celebrando estos encuentros, no los voy a dejar atrás. De verdad, muchísimas gracias y sí les agradezco si, por favor, si están de acuerdo y tal, en algún momento, durante el fin de semana, cuando les sea posible, si me envían unas líneas indicando pues qué tal les pareció, si tienen algunas dudas, algunas temáticas que prefieren que también trabajemos desde la vez que viene, porque así con ese feedback yo también tengo posibilidad de alimentar muchísimo más a la actividad. Muchísimas gracias y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Venga, un placer. Hasta la próxima. Chao, chao. Gracias. Chao.